pensarlos en algunos rubros, ¿no?, muy particulares. La meningitis bacteriana puede asociarse con adquisición en comunidad o en espacios de cuidado de la salud, es decir, hospitales y clínicas. La primera causa de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae, seguido de Neisseria meningitidis. Y en los padecientes, en este mismo rubro de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, en este mismo rubro, en los padecientes con inmunodeficiencias marcadas, no debemos olvidar que la primera causa, si tienen inmunocompromiso por el motivo que tú quieras, la primera causa es Listeria monocytogenes. ¿Podríamos profundizar un poco por qué la diferencia en el agente? Sí, claro, la listeria está todo el tiempo en nosotros, sin embargo, nuestro conteo de CD4 es suficiente para que nunca se exprese, no se pueda reproducir y permanezca silente. Entonces la listeria es un patógeno que todos portamos, que es cosmopolito, que se encuentra persistentemente en nuestro cuerpo, sin embargo siempre está bajo control debido a nuestra capacidad inmunológica para encontrarle y rápidamente destruirle. Cuando nosotros nos encontramos inmunocomprometidos con un conteo de CD4 menor a 400 células, entonces la listeria y otros, sobre todo la listeria y la nocardia, se expresan libremente. Edgar, ¿esto incluye la nocardia brasileris? Sí, 1000 veces. Gracias. De acuerdo. Y en el caso de la meningitis asociada a centros hospitalarios o lugares de atención a la salud, lo que va a ser diferente es que usualmente vamos a tener infección por estafilococos y gram negativos aerobios. ¿Y gram qué, profesor? Gram negativos aerobios. ¿También podrían englobarse las amibas? Sí, o sea, sí podemos tener amebiasis, pero eso pues evidentemente ya no entra dentro de las causas bacterianas. Ok, en un momento lo abordamos. Ok, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas de estos padecientes? Lo más típico es que se presenten de forma súbita estas meningitis. Quiere decir que pueden tener un inicio insidioso, pero esto no es lo común. Típicamente se detona la cefalea intensa y se ha encontrado que los episodios de meningitis bacteriana en un estudio de 1412 pacientes, aproximadamente el 58% debutaba de forma súbita. Ahora, desafortunadamente, la triada clásica de la meningitis puede ocurrir aproximadamente en un 40-41% de los padecientes. Y esta triada, ya dijimos que consiste en fiebre, rigidez de la nuca y podríamos tener
aquí es donde está también parte de la discusión entre autores, o cambios en el estado mental o cefalea de inicio súbito. Entonces, esta triada de la meningitis bacteriana, digamos, no nos permite diferenciar adecuadamente cuando hablamos de cambios en el estado mental entre meningitis y encefalitis. Y por eso algunos autores insisten en que esto no debería ser parte del cuadro de meningitis, sino del de meningoencefalitis. Y aquí en la triada debería ser fiebre, rigidez de la nuca y cefalea. Estos típicamente de inicio súbito. Donde los vamos a encontrar, donde va a ser más fácil encontrar esta triada es en padecientes mayores de 60 años, en tanto en que padecientes menores de esa edad difícilmente podrán presentarla. Lo que nos menciona en esto es para PubMed del 2016, es que la relación de esta presentación es que el 58% de los padecientes mayores de 60 años pueden tener la triada, en tanto que menores de esa edad solamente el 36% podrían tenerla. Entonces, bueno, confiar directamente en la triada no es necesariamente lo más fidedigno por sus datos epidemiológicos, y entonces vale la pena abordar hallazgo por hallazgo. Digamos que el hallazgo clínico más importante y el más prevalente es el dolor de cabeza severo, la cefalea intensa, que puede estar presente hasta en el 84% de los padecientes, independientemente de su edad. La fiebre mayor a 38 grados centígrados se suele encontrar hasta en el 74% de los padecientes, y la rigidez del cuello hasta en el 74%, lo mismo que la fiebre de los padecientes. Una escala de coma de Glasgow disminuida, que sea menor a 14 puntos, puede aparecer hasta en el 70% de nuestros padecientes, y propio del estado hipertensivo intracraneal transitorio podríamos presentar náusea hasta en el 60% de los pacientes. Entonces es importante tener esto en consideración. Algunas cosas que son poco comunes, no son las manifestaciones típicas de la meningitis, pero podrían suceder, es la presencia de convulsiones, no suele rebasar al 20-23% de los casos. La afasia, la hemiparesia o monoparesia puede estar presente. Afortunadamente, que debuten con estado de coma súbito es solamente menor al 10%. ¿Vamos bien? Sí. Y algunos otros, de acuerdo, algunos otros reportados, pero que tienen igual números que se podrían discriminar, son la parálisis de algún nervio craneal, el rash y el papiledema, pero son ya números menores, mucho menores al 4%. Ahora, es importante que aunque los padecientes se vayan a quejar específicamente de rigidez en el cuello, se tiene que completar la exploración física adecuada, cefalocaudal. Entonces ya sabemos que la activación pasiva o activa de la flexión del cuello va a resultar en una imposibilidad de realizar algunas maniobras, eso es lo que vamos a llamar las maniobras positivas. Por ejemplo, el que el padeciente no pueda tocar el pecho con la barbilla, o la dificultad para el movimiento lateral. Esta dificultad para movilizar la cabeza de forma lateral es una prueba bastante confiable y muy sencilla de realizar. Ahora, algunas pruebas que nos pueden demostrar la presencia de los meningismos, o bueno, de estas manifestaciones de meningitis, como el Kernik y el Brzezinski, se desarrollaron originalmente en padecientes con enfermedades muy severas, en un estado bastante tardío de una tuberculosis meningea antes de la era de los antibióticos. Entonces, estamos esperando ver el signo de Kernik y a nuestros padecientes en la consulta o hospitalizados. Probablemente te decepciones un poco porque no tendríamos que llegar a que se manifiesten así para iniciar el tratamiento. Insisto, estos signos se tipifican en la era antes de los antibióticos. Entonces, bueno, pues, yo no confiaría en ellos, sería más fácil hacer la historia clínica
palpar el cuello, encontrar su rigidez, ver que no puede tocar el pecho con la barbilla o que tiene dificultades para mover hacia los lados el cuello, pues ya está. Sin embargo, si tuviéramos que realizar el signo de Brzezinski, el clásico, se va a referir a una flexión espontánea de las caderas durante el intento pasivo de flexionar el cuello. Con respecto al signo de Kernig, este se refiere a la incapacidad de permitir una extensión completa de la rodilla cuando la cadera está flexionada a 90 grados. Este se puede valorar con el padeciente en posición supina, pero también se puede realizar con el padeciente de pie. Ahora, la rigidez de la nuca, el signo de Kernig, el signo de Brzezinski están bien, pero insisto en que fueron descritos hace más de un siglo. Entonces, estas pruebas son las menos sensitivas para nuestros días para detectar a la meningitis bacteriana. Tiene una mejor aproximación, una mayor sensibilidad y especificidad, la historia clínica adecuadamente realizada. Cuando dudes de esto, podríamos leer igual de PubMed algo que se llama The Diagnostic Accuracy of Kernig Psych, Brzezinski Psych, and Nuclear Rigidity Anatomies with Suspected Meningitis. Esto es una publicación de ya es vieja, fíjate, además. Es del 2012 de PubMed, en el cual ellos lo que nos comparten en sus hallazgos es que en un estudio de 2.970 padecientes con sospecha de meningitis, la sensibilidad era extremadamente baja, 5% de sensibilidad y 30% de sensibilidad en el caso de rigidez de la nuca. La especificidad alcanzaba apenas el 80% y 68% para la rigidez de la nuca. Entonces, pues son los que te van a preguntar en el hospital, porque pues son los que se han venido pasando como estafeta, ¿no? Los que se tienen que mencionar, los que dicen libros, los que le hicieron al neurólogo grabarse a fuego y al internista grabarse a fuego. Pues sí, pero ¿de eso a qué sirven? Pues es que están como en un discurso contradictorio, ¿no? Por un lado, ay, no, sí, la medicina basada en la evidencia. Bueno, pues la evidencia te dice que la prueba de Brzezinski, de Kernig, la rigidez de la nuca es jara, 5% de sensibilidad. No inventes, es absurdo. Pero pues son los que tienes que saber y les tienes que decir para que ellos sientan que están cumpliendo con su función de enseñanza, ¿no? Pues ya está. Pero que tú sepas que tu historia clínica es infinitamente más sensible para detectar la patología que Brzezinski, Kernig, rigidez de nuca. ¿Qué nos sirve un montón, ya que lo hemos sospechado? Las pruebas de laboratorio. Aquí sí tenemos un montón de indicadores muy importantes que vale la pena mencionar. Ya sabemos que podríamos empezar toda vez que una de las vías de contaminación meningia puede ser hematógena. No solamente vamos a pedir biometría y química por lo menos de 4 elementos, vamos a pedir también hemocultivo, que sabemos que la diseminación puede ser vía hematógena, particularmente cuando no haya evidencia de lesiones que le hagan perder continuidad a la cámara o a la bóveda craneal, es decir, fracturas expuestas, antecedentes de neurocirugía reciente, fracturas del macizo craniofacial, perforaciones de la lámina cribosa o fracturas nasales, por lo tanto, ¿no? Cuando sospechamos de una diseminación hematógena, insisto, no solamente la biometría, sino los cultivos, los hemocultivos son muy importantes. ¿En qué momento solicitamos el hemocultivo o tomamos la muestra? Antes de iniciar la terapia con antimicrobianos. Los electrolitos séricos, la glucosa, el nitrógeno ureico, la creatinina, sí, 1000 veces, sabes que los vamos a necesitar, lo sabemos que cualquier proceso de inflamación, particularmente en la edad avanzada o la edad pediátrica, puede alterar el sodio, puede variar la glucosa muy rápidamente, y que los fenómenos de redistribución del flujo sanguíneo podrían estar comprometiendo
al índice de filtrado glomerular. Entonces, estos son de rutina, no hay que decir. Pero de la biometría hemática nos va a interesar mucho el conteo de células blancas porque típicamente lo vamos a encontrar elevado y con una desviación a la izquierda. Entonces, habría que tener cuidado en lo siguiente. Esta desviación a la izquierda y esta leucocitosis es común en las formas meningias o en las enfermedades meningias no tan severas. Cuando tenemos una infección muy severa, podríamos ver el otro estadio, que sería la leucopenia. Entonces, la leucopenia no necesariamente nos indica que no hay ningún problema, por el contrario. Si tienes toda la evidencia clínica, la historia clínica te apoya a eso, ¿no? Tienes los indicadores de fase aguda elevados. Cuidado, si estás frente a una leucopenia podría ser un caso bastante severo de meningitis. En esos casos vamos a encontrar los reactivos de fase aguda, todos elevados, exceptuando las plaquetas, que suelen disminuir de forma contigua a los leucocitos en el caso de las meningitis más severas. Desafortunadamente, cuando nuestro hallazgo es de leucopenia y trombocitopenia, podemos esperar un muy pobre pronóstico en la evolución de este padeciente. De acuerdo, ya dijimos que vamos a pedir estudiar la química sanguínea y eso es porque en muchos padecientes vamos a tener posiblemente la presencia de acidosis con un anion gap metabólico, de una brecha aniónica estrecha, pero fácilmente lo podríamos encontrar en acidosis metabólica o en hiponatremia. Hay que recordar que esta hiponatremia se puede presentar hasta en el 30% de los pacientes. Ahora, esta hiponatremia no suele necesitar corrección. Es importante recordar que tratando la meningitis, los niveles de sodio vuelven a lo normal. Típicamente es una hiponatremia moderada, muy difícilmente verás una hiponatremia severa y suele recuperarse o trascender en conjunto con el tratamiento de la meningitis. Y así como es muy importante el cultivo de sangre, el hemocultivo, pues es muy importante obtener el líquido cerebroespinal antes de la inducción de los antimicrobianos. Afortunadamente, hasta el 90% de los pacientes con meningitis van a darte un cultivo bacteriano positivo, afortunadamente, y esto tendría que estar sobre todo en la sangre. Como sea, también pedimos el cultivo del líquido cerebroespinal solamente para incrementar nuestra sensibilidad y especificidad hasta casi el 100%. Pero si tú decides, o quien sea decide, iniciar o pedir el cultivo y hacer la punción después de iniciar la terapia antimicrobiana, es mucho menos posible que haya presencia de patógenos, particularmente el meningococo, que es muy sensible a los antibióticos. Profe, Dígame. tengo una pregunta. Bueno, la lectura mencionaba que antes de empezar con los antibióticos, se deben de administrar en las 24 horas. Entonces se podrá decir que tenemos 24 horas para realizar todas estas pruebas de laboratorio, la punción lumbar. 24 horas para tomar las muestras y enviarlas al laboratorio. Ya tomando las muestras, adelante, y tomar las muestras suficientes para hemocultivo, pues se hace al asegurar las vías periféricas o al fertilizar las venas de nuestro padeciente, y la punción con líquido cefalorraquídeo, y espero que en su internado les enseñen a hacer eso. Si me los llevo a encontrar por ahí de internos, les prometo que yo les enseño. O sea, ustedes pueden hacer la toma de líquidos cefalorraquídeo con una punción guiada por ultrasonografía y es un procedimiento que demora para hacerlo bien, con todo cuidado. O sea, un trabajo adecuado. Estamos pensando en unos 20, 30 minutos, más por todo la parafernaria, ¿no? De tener las condiciones, de lavar adecuadamente la zona, de tener todo estéril,
de proteger el transductor, más bien de proteger al padeciente del transductor, que está tan contaminado, te he hecho un mugrero con esos ultrasonidos portátiles que andan por todos lados del hospital, ¿no? Pero en sí la técnica para tomarlo es sencilla, encontrar el sitio de punción. Antes era lo que más se demoraba uno, pero ahora pues, se localiza rápido con el ultra y pues, ya se toma. Entonces es importante que esas 24 horas son el margen para tomar las muestras, no para procesarlas. El laboratorio igual te va a pedir un mínimo de 3 días para reportarte el cultivo bacteriano, y eso es solamente el preliminar. Por lo general te van a dar el reporte definitivo de 5 a 7 días después de que reciban la muestra. Entonces, esas 24 horas que parecieran un margen muy estrecho, de hecho no lo sé, es una cantidad suficiente de tiempo para obtener las muestras sanguíneas para hemocultivo y para obtener la función del líquido cerebroespinal y que se pueda enviar a cultivo. En caso de que no estuvieras tú, pues procura llevarte chido con los de anestesio, con el servicio de anestesio, porque ellos bajan y para ellos una función lumbar es como, no sé, abrir una puerta, o sea, es la cosa más sencilla del mundo para ellos, pero lo hacen en veces al día. Entonces ese es un periodo que te marca, sobre todo por seguridad del padeciente. No vamos a estarlo ahí contemplando y a ver qué hacemos. Tomas las muestras rápido y empiezas el tratamiento empírico. Pero ya tomando las muestras y ya estando en el laboratorio, ya no nos preocupamos de que se vayan a artefactar los resultados por el uso de los antibióticos. Gracias, ya quedamos claro. Por nada. Entonces, debemos de considerar a la meningitis bacteriana como una emergencia médica, y pasos inmediatos se deben de establecer para poder identificar al agente causal e iniciar la terapia efectiva, debido a que, por ejemplo, en el caso del rango de mortalidad de meningitis debido a Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza sin tratamiento, ¿de cuánto crees que sea la mortalidad? Alta. Nada más. Alta. ¿Está? Muy alta, muy alta, súper alta. Súper, ultra, mega, hiper alta. Eso, tenemos un compañero desprendido. Pues sí, la mortalidad en una meningitis por estreptococo o por Haemophilus es del 100%. O sea, estos padecientes, si no reciben antibióticos, se mueren. Simple y sencillamente se mueren. Eso que nos ponga alto, no, o sea, cuando alguien me dice muy alto, es una persona muy generosa y siempre quisiéramos decir, no, pero alguno pudiera salvarse. Y aquí pues, realmente no hemos visto que algunos se salven, se nos mueren y además es una muerte muy fea. Pero bueno, ya sabemos que la presencia de la meningitis va a ser sugerida por la fiebre, el estado mental alterado, la cefalea, la rigidez de la nuca y algunos otros hallazgos como el síndrome infeccioso que podría estar concomitante, y lo vamos a suponer una vez que hagamos la historia clínica adecuadamente realizada, tengamos evidencia de fenómenos inmunosupresores, viajes o exposición en regiones endémicas. Particularmente nos vamos a concentrar en la búsqueda de lesiones que pudieran generar la entrada de patógenos al torrente sanguíneo o la pérdida de continuidad en las estructuras de la bóveda craneal. Eso ya lo dijimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando lo sospechamos? Pues mira, primero vamos a hacer una evaluación previa al tratamiento. Insisto, nuestra historia es aquí la llave para todo, ¿no? Entonces, enfermedades, digamos, ¿cómo podríamos estructurar esta historia? Yo te recomendaría que algunas cosas se pregunten o sí. Por ejemplo, alergias a fármacos. Pero alergias serias, o sea, de verdad, reacciones de hipersensibilidad, no esta cosa de, es que lo tomé y como que me sentí un poquito mareado, me dieron náuseas y miren, me salió este grano, entonces ya soy alérgico al ibuprofeno. No, ¿de verdad te dio una anafilaxia o no te dio una anafilaxia? Reacciones serias, ya sabes cuáles son. Ok. Exposición reciente a alguien que tenga meningitis, porque eso podría ser ocasionado, por ejemplo, por Neisseria meningitidis, que es muy infecciosa. La presencia de sinusitis u otitis medias recurrentes. ¿Cómo? Perdón, profe. Sinusitis u otitis medias recurrentes.
recurrentes. Uso constante de antibióticos. Viajes recientes. Uso de drogas intravenosas. Petequias progresivas. Trauma craneoencefálico. Y abajo anótale inmunosupresión por HIV o cualquier otra. Entonces te debió quedar una lista más o menos de tipo alergia a fármacos, exposición a alguien con meningitis o contacto con pacientes con meningitis, luego otitis y sinusitis, luego uso de antibióticos, luego viajes recientes, luego drogas intravenosas, luego petequias progresivas, después TCE o trauma craneoencefálico, y por último, inmunocompromiso, ¿cierto? Sí. Ok. Pequeño tip para que no sufras mucho con esto. Enfrente de exposición a alguien con meningitis, seguro que pusiste Neisseria meningitidis o NM. Cuando a ti te da meningitis y en la historia clínica aparece que se tiene un familiar que estuvo cuidando con meningitis o que a su pequeñito le dio meningitis o que es trabajador de la salud y que estuvo en la sala de neuro atendiendo pacientes con meningitis, lo más probable es que sea Neisseria meningitidis el agente causal. Ahora, enfrente de sinusitis u otitis media, ponle SP. ¿Quién será? Pues Streptococcus pneumoniae. Uso de antibióticos constante. Enfrente ponle SP. Seguramente es por Streptococcus pneumoniae. Viaje reciente. Ponle NM. Lo más seguro es que sea por Neisseria meningitidis. Uso de drogas intravenosas. Vive en la piel y es dorado. Ponle SA, Staphylococcus aureus. Petequias progresivas. NM. Neisseria meningitidis. TCE, trauma craneoencefálico. Ponle SP. Streptococcus pneumoniae. Y llegamos al último rubro, ¿no? Inmunocompromiso, en donde ponías HIV y otros factores. Te recomiendo recordar 3. Streptococcus pneumoniae, listeria y nocardia. Ok. Entonces, ¿cómo iniciaríamos este tratamiento? De acuerdo, lo más recomendable o lo mejor que podemos hacer es solicitar o realizar la tomografía axial computarizada previa a la punción lumbar.
Ahora, esta valoración con tomografía axial computarizada no es necesaria en la mayoría de los pacientes. Solamente se recomienda realizarla antes en el caso de que sospeches meningitis bacteriana y se tenga uno o más factores de riesgo que ahora te enumero. Entonces, o sea, idealmente, así en el mundo feliz de la salud, donde todos los tomógrafos funcionan todo el tiempo y donde todos tienen acceso, pues forma parte de la rutina o debería formar parte de la rutina, ¿no? Sin embargo, es importante que recuerdes que no es necesario que sea rutinario, pero si la vas a pedir, pídela antes de realizar la punción lumbar en pacientes que tengan sospecha de meningitis bacteriana y uno de los siguientes factores de riesgo. Ahí nadie te va a poder decir, no te firmo tu solicitud porque no tiene sentido, no. Sospecho de meningitis bacteriana y tiene uno de estos factores de riesgo. Inmunocompromiso. Historia de enfermedades del sistema nervioso central, o sea, lesiones ocupantes, infartos isquémicos previos, bueno, infartos obviamente, ¿no? Lesiones isquémicas previas, alteraciones focales, cualquier enfermedad del sistema nervioso central previo, cualquiera de Parkinson, sí, Parkinson, cualquier enfermedad del sistema nervioso central previo que haya aparecido en la historia clínica, es este factor adicional que ya te justifica el pedir la tomografía antes de la punción lumbar. Convulsiones de inicio súbito. Y con inicio súbito aquí nos dan un rango de hasta una semana antes de que llegara al hospital o de que iniciaran los síntomas. Alteraciones del nivel de conciencia, es decir, si está letárgico, estuporoso o comatoso, está bien indicada. Y déficit neurológico focal. Si tú sospechas meningitis bacteriana y hay alguno de estos factores de riesgo, hay casi me olvido del papiledema, por favor anótalo por papiledema, que puedes identificar con la oftalmoscopía o con la ultrasonografía de ojo. En estos pacientes en los que sospechas de meningitis bacteriana y se cumple alguno de estos factores de riesgo, está muy bien que le pidas primero la tomografía y luego se realice la punción lumbar. Podría ser que realmente no sea debido a la meningitis, sino alguna otra causa que pueda poner en evidencia la tomografía axial computarizada. De acuerdo. Recuerda que esto es dinámico. Al mismo tiempo que estamos interrogando, alguien del equipo está perulizando el acceso venoso, obteniendo ya las muestras para el cultivo sanguíneo. ¿Y qué vamos a hacer? Si los pacientes no tienen los factores, ninguno de los que tenemos en la parte de arriba ya anotados, pues procedemos a pedir los cultivos de sangre y también a realizar la punción lumbar, aunque no tengas la tomografía. Sospechas de meningitis bacteriana, pero no hay ninguno de estos factores de riesgo, no tienes de qué preocuparte. Puedes realizar la punción lumbar con la seguridad de que no estará por arriba de 15 milímetros de mercurio de presión en líquido cefalorraquídeo. Como sea, si tuvieras estos equipos de punción que están conectados al manómetro, ya lo hemos hablado, sería lo ideal. Hay que evitar a toda costa la demora en el inicio de la terapia antimicrobiana. Y recordar que esta terapia antimicrobiana se tiene que ocupar solamente después de haber introducido una dosis del esteroide dexametasona. ¿Qué tan rápido vamos a iniciar la dexametasona y después de ello la terapia antimicrobiana?
tan pronto hayamos realizado la punción lumbar. Si tenemos un factor de riesgo de los ya descritos, primero va la tomografía, luego la punción lumbar, luego la dexametasona, luego la terapia antimicrobiana empírica. Desafortunadamente, una de las mayores causas de demora en el inicio del tratamiento, y así le llaman, demora de imagenología. Recuerda que la CT la vamos a ocupar para excluir algunas lesiones ocupantes que puedan llevarnos a herniación algún tipo de herniación. Estaríamos pensando sobre todo en herniaciones intrapecales, ¿no? Particularmente las tonsilares, ¿no? Que podrían ser las más peligrosas, de hecho son las más peligrosas. El problema es que mientras se pone el tomógrafo, se envía al paciente, nos envían al imagenólogo, se realiza y se interpreta y además lo firma y te lo regresa, ahí sí te aseguro que tus 24 horas pueden ser pocas. Insisto, en la mayoría de los padecientes en los que estés sospechando meningitis no va a ser necesaria la tomografía. Pero si tiene uno de esos factores de riesgo o más, ya, como vas, ni lo pienses, pide la tomografía y hasta después de la tomografía haces la punción lumbar. Y hasta no tener la punción lumbar, no pones Dexa ni empiezas el antibiótico. Ahora, algunas reglas importantes. La vía de administración. En general, debido a la pobre penetración de los agentes antimicrobianos en el líquido cerebroespinal, todos los padecientes con meningitis se deben de tratar con agentes intravenosos. Creo que eso es muy obvio. La única excepción a esta regla es la rifampicina. De ahí en fuera, todos los otros antibióticos tendrán que ser de uso intravenoso. Ahora la pregunta de oro. ¿Cuándo administramos la dexametasona? Como parte del tratamiento empírico para los adultos, esto en el contexto de países desarrollados, yo diría, ¿y en México qué hacemos? Pero bueno, cuando sospechamos meningitis bacteriana a causa de un organismo que aún no conocemos, es recomendación 1A el uso de dexametasona intravenosa. El uso de glucocorticoides intravenosos como la dexametasona, previo a la administración de los antibióticos, se asocia con una dramática reducción de la pérdida de la audición, una dramática reducción de complicaciones neurológicas y una dramática reducción de la mortalidad en pacientes con Streptococcus pneumoniae, que como ya habrás notado va a ser una de las causas más comunes de meningitis bacteriana. Maestro, perdón, ¿puede repetir eso, por favor? Que el Streptococcus pneumoniae es una de las causas más comunes de meningitis bacteriana y el uso de los glucocorticoides intravenosos como la dexametasona reduce la posibilidad de pérdida de la audición, reduce las complicaciones neurológicas y reduce la mortalidad. Gracias, doctor. De acuerdo. Entonces la dexametasona se tiene que dar tan pronto se haya completado la punción lumbar y se tiene que dar justo antes o en el peor de los casos al mismo tiempo que la primera dosis de antibióticos. Tampoco es cierto esto de que no, 2 horas antes, porque no es cierto. O sea, minutos antes es suficiente. Recuerda que cuál va a ser la biodisponibilidad de un fármaco intravenoso. Es inmediatamente. De uno, o casi uno, ¿no? .999998, por lo que se quedó atrapado en la aguja, pues, ¿no? Entonces,
Esto no tiene ningún sentido el decir, no, ponlo 2 horas antes, ponlo 3 horas antes. ¿Qué? ¿Por qué? Se va a metabolizar, no, olvídalo. No. Y antes o máximo al mismo tiempo que la dosis de antibióticos se tiene que aplicar. Pero, o sea, eso me refiero con poco antes, minutos, segundos antes, ¿no? Primero cargas una jeringa de Dexa, la metes y ya tienes ahí junto tu jeringa. Entonces, quitaste la de la Dexa y traes la de los antibióticos y va. A eso me refiero con momentos antes o al mismo tiempo. Eso de que tienes que esperar 2 o 3 horas también es jara, o sea, eso no. ¿Vamos bien? Sí. Sí, doctor. Sí, profesor. Gracias, profe. Ok. Ahora, pregunta importante. ¿Cuánto le ponemos de dexametasona? Sabemos que va a ser intravenosa, queremos biodisponibilidad muy alta, la más alta que podamos tener. Entonces, ¿podría ser la dosis mínima? ¿Pero cuánto es eso? ¿Será 2 milímetros? ¿Perdón? ¿Será 2 milímetros de solución inyectable? Estamos considerando unidades volumétricas. Toda vez que es una entidad no lineal, no podríamos medirla en milímetros. Sería en unidades cúbicas. ¿Miligramos? 420 miligramos. ¿4 a qué, perdón? 20 miligramos. 4 a 30, ¿me dijeron? 20. 4 a 20. Sí, 4 a 20. Lo típico es una respuesta adecuada de 8 miligramos. 8 miligramos intravenosos suelen ser suficientes para generar dos cosas: una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica y prevenir el daño neurológico por destrucción bacteriana. Entonces, a ver, porque pues estuvimos hablando de la Dexa, pero no habíamos mencionado eso. ¿Por qué la dexametasona funciona? Porque incrementa la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y disminuye el daño neurológico por la destrucción de las bacterias. Entonces, administrar la primera dosis de dexametasona poquito antes o al mismo tiempo que la primera dosis de antibióticos es lo mejor que puedes hacer por tu paciente. Ahora, si los antibacterianos ya se han administrado, no pongas dexametasona. Ya no va a ayudarte de nada. Digamos que es una única dosis al inicio y ya. No. De hecho, la dosis estándar, la que vas a encontrar, 8 miligramos, te queda excelente. Pero si tuvieras que recordarla o el neurólogo te estuviera presionando, recuerda, 0.15 miligramos kilogramo dosis. .15 miligramos kilogramo dosis. O 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. ¿10 miligramos cuánto qué, perdón? 10 miligramos
cada 6 horas por 4 días. Gracias. Ahora, hay una alternativa para hospitales en países no desarrollados u hospitales rurales. Esto es porque puede variar el grado de nutrición de los padecientes. Entonces, en el mundo en desarrollo, por eso te digo que aquí, pues, ¿en dónde estamos? O sea, si vas al Instituto Nacional de Neurología, pues estás en primer mundo, pero pues, si vas al General de México, pues a lo mejor ahí están en desarrollo. O sea, es muy bizarro entender nuestros temas. No importa. El caso es que en el mundo en desarrollo, para no decirle tercer mundo, se ocupa un régimen de 0.4 miligramos kilogramo dosis, 0.4 mg diagonal kg diagonal dosis, 0.4 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas por 4 días. Esto es de Dexa, ¿verdad? ¿Mande? Esto es de dexametasona, ¿verdad? Es dexametasona, sí, sí, sí. ¿Podría volver a repetir esa última parte, profesor? Por favor. ¿Cuál de todas? La de 4. 0.4 miligramos kilogramo dosis, 0.4 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas por 4 días. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Régimen para niños. Mayores de 6 semanas, o sea, niños mayores de 6 semanas de vida, es el primer régimen que te dije. Es el de 0.15 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas por los primeros 2 a 4 días. Pero por lo general son 4 días. Entonces, niños de más de 6 semanas de vida son 0.15 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas por 4 días. No tenemos evidencia suficiente para el uso en menores de 6 semanas de vida, o sea, evidencia 1A, que nos diga que esta es la dosis correcta. Pero si te enfrentas a un pequeño con menos de 6 semanas de vida, con la posibilidad de meningitis, esta misma dosis, aunque no es evidencia 1A, puede ser ocupada. O sea, no hay un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con metaanálisis confiables que nos diga que esa es la mejor dosis, pero seguramente es mejor esta dosis que dejarlo con su meningitis. Piensa. Profe, los 0.4 miligramos kilogramo dosis era por si no teníamos tantos recursos. En el caso de los niños, ¿de cuál me estás preguntando? ¿De No, los adultos? Ajá, de En los países en desarrollo se considera esa dosis. Ajá. Por los agentes etiológicos y también para economizar recursos. 0.4 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas por 4 días. Gracias. Ok,
hagamos un experimento. Vamos a... todo esto que te estoy diciendo es la revisión como académica, ¿no? ¿verdad? Del tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Mañana tenemos que trabajar con antibióticos. Entonces, vamos a hacer rápido la revisión multimedia del contenido para que quede claro esto. Mañana, junto con el tema de antibióticos, amarramos puntualmente el esquema empírico antimicrobiano para la meningitis.